Amén. Oremos, Padre, Señor, en esta hora quiero darte gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites el privilegio de hablar tu palabra y de escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra sea como espada cortante de dos filos, que pueda ser de bendición y que pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Ábrenos el entendimiento para poder escuchar lo que tienes en esta mañana para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Volviéndonos a nuestro destino. Volviendo a mi destino, a lo que hemos sido llamados, a lo que el Señor nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Y quiero leer para ustedes en el libro de Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Aquí el libro nos hace una exclamación diciéndote: Señor, queremos volver a ti. Vuélvete a nosotros y vuélvenos a como era en el principio. A veces es necesario volver a nuestro primer amor. A veces es necesario volver a tener un encuentro cara a cara con Dios. Por circunstancias de la vida, muchos de nosotros nos apartamos en cierto momento de nuestra vida. En cierto momento de nuestra vida, pues voy a usar una palabra algo coloquial, llegamos a enfriarnos acerca del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. A veces nos alejamos tanto que parece que nunca hubiésemos conocido al Señor. Y por eso hoy quiero traer esta palabra a tu vida, a tu mente, a tu corazón, porque necesitamos volver a Él. Y para eso hemos escogido una historia que quizás ya usted ha leído y ha estudiado tiempo atrás. Quizás alguno de ustedes la ha escuchado. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y mire lo que dice este texto, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él respondió y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí el relato bíblico nos habla acerca de un hombre, un hijo, un joven, podríamos decir, que lo tenía todo. Que su padre tenía dinero, tenía una hacienda, tenía bienes y estaba bien, pero quería algo más. Y por esta razón le dijo a sus padres que le entregara la parte de su herencia que le correspondía, porque él quería abrirse camino por su propia voluntad. Y se fue a otras provincias, a otra ciudad, a otro lugar, a otro país. Y allí desperdició sus bienes. Y dice la Biblia, lo recalca, que vivió perdidamente y lo gastó todo. Ahora fíjese bien, muchas veces cuando nosotros nos alejamos, no creemos que vamos a vivir perdidamente. Todo empieza con un pensamiento. Porque este joven estaba bien en su casa, había comida, había vestido, había dinero, pero vino un pensamiento, dijo: necesito algo más. Y a veces pasa así con muchos de nosotros. Muchos de nosotros a veces decimos: hoy no voy a ir a la iglesia. Por un día no va a pasar nada. Y a veces dejamos de escuchar música cristiana y dice: no, por una canción que escuche no quiere decir nada. Y empezamos poco a poco, nos vamos alejando porque pensamos que nunca llegaremos. No, yo no me voy a apartar.
Por una semana que no vaya a la iglesia no quiere decir que yo no me voy a apartar. Y lamentablemente el final termina siendo que viviremos perdidamente. Porque poco a poco, nos vamos alejando del verdadero llamado. Porque nunca se aparta alguien de inmediato. Viene un pensamiento. Dice, el próximo domingo quiero descansar. El próximo domingo no voy a ir a la iglesia. Y empieza un poco a poco a alejarte del llamado que Dios te hizo. Te empiezas a alejar de la presencia de Dios. Hoy no quiero orar. Hoy yo oro de lunes a viernes, el sábado y el domingo quiero descansar, no voy a levantarme a orar. Y poco a poco empiezan a venir pensamientos que te hacen apartar de la presencia de Dios. Y el final de todo esto termina siendo que vivirás perdidamente. Y otra cosa, este joven dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Muchas veces nos apartamos por los bienes. No, hoy no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Oh, no voy a ir a la iglesia porque tengo este compromiso. Y empezamos a darle más importancia a los bienes materiales o a la riqueza que a estar en la presencia de Dios. Aquí en este país hay algo muy particular, que mucha gente viene y esas iglesias son devotos, son líderes, son pastores, son ministros, son músicos. Y cuando llegan a este lugar, cuando llegan a este país, entonces se enfocan en trabajar. No, porque es que tengo que trabajar, no, porque es que tengo que enviar dinero, no, porque... Y terminan alejados de la presencia de Dios. Terminan apartados del llamado que Dios les dio. Porque ellos están muy ocupados en sus bienes que dejan a un lado la presencia de Dios. Y lamentablemente muchos de ellos terminan viviendo perdidamente. Pero fíjese lo que dice el verso 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, aquí hay una palabra muy interesante. Y dice que malgastaba el dinero. Cuando alguien se aparta de la presencia de Dios, esto suele suceder con mucha frecuencia. Que el dinero se le vuelve sal y agua. Porque compran 2, 3 cositas y se quedaron sin dinero. Y compran 2, 3 cositas y se les fue el dinero. Porque empiezan a malgastar el dinero. Y por otro lado, se fue a trabajarle a otro. ¿Sí? Hay mucha gente que sale de su lugar con un propósito y dice, no, yo me voy, vamos a poner un ejemplo aleatorio, dice, alguien, me voy del país porque estoy en crisis, porque tengo una situación difícil, económica, y se va del país y llega a otro país. Y entonces en el otro país tiene otras necesidades. Dice, bueno, no voy a ir a la iglesia porque ahora tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que mandar aquí, mandar allá. Y entonces termina mucho peor que como llegó. Porque ahora no tiene las necesidades que tenía en su país, sino que tiene otras necesidades y que tiene que cubrir. Y entonces deja de ir a la iglesia, deja de buscar la presencia de Dios. Y empieza a vivir apartado de Dios. Y quiero decirle algo. Puede escuchar música cristiana y puede poner estados de WhatsApp diciendo, oh, que Dios me bendiga en esta mañana, y puede poner versículos bíblicos, pero eso no quiere decir que tú estás en el propósito de Dios ni que tú estás en la presencia de Dios. Déjeme decirle algo más. Deja de vivir como un príncipe o como un hijo para vivir como un siervo. Tu vida se convierte en trabajar, 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 trabajar.
Fíjense que este muchacho estaba trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para otro, mientras en casa era un príncipe, mientras en casa era un hijo. Y dejó de ser un hijo para convertirse en un siervo. Y muchas veces caemos en esto. Muchas veces cuando nos apartamos de la presencia de Dios, cuando nos apartamos de la iglesia, cuando nos apartamos del reino, terminamos esclavizados en otras cosas, como el trabajo, como X circunstancia que pudiéramos decir en esta mañana. Pero mire lo que dice el verso 7 del siguiente capítulo, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Llegó un momento donde él despertó y dice, volviendo en sí. Yo quiero que esta es una mañana para decir, yo tengo que volver en sí, decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con el llamado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me entregó? ¿Qué estoy haciendo? Porque los días están pasando y no estás cumpliendo con tu asignación. No estás cumpliendo con la presencia de Dios y los días pasan y los años pasan y los meses pasan. Y tú sigues en la misma circunstancia, apartado de Dios, apartado de su presencia por buscar los bienes, por disfrutar los bienes. Hoy es necesario decirte que necesitas volver en sí, porque tienes un llamado de Dios, porque el Señor te está llamando, pero no tienes tiempo para eso. Y Dios te está rodeando con lazos de amor. Siempre te encuentras a alguien y te habla de Dios y dices, sí, 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 yo conozco esa palabra. Y sí, 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 yo conozco aquello y yo conozco esto y yo conozco la Biblia y yo lo he leído y yo me conozco la historia. Pero estás apartado de la presencia de Dios. Pero estás apartado de lo que realmente es tu vida espiritual. Y mire lo que dice el verso 20. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era, y ha revivido, y había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo quiero decirte en esta mañana, no importa cuánto tiempo te hayas apartado, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, viviendo perdidamente o no, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado de la presencia, alejado de tu llamado, el Padre te está esperando en casa con los brazos abiertos y no quiere reprocharte nada, solo quiere darte un anillo de autoridad, quiere darte vestiduras nuevas y quiere poner calzados en tus pies y decirte, hijo, yo te he llamado, yo te he escogido y te quiero poner en una silla de autoridad. Pero ven a casa, porque el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Dios quiere restaurarte. Dios está interesado en ti. Y Dios te está esperando en casa. Pero necesitas volver a tu destino. Necesitas volver a la presencia de Dios. Necesitas volver a casa. Ahora, para volver al llamado y a la asignación y volver a la presencia de Dios, porque ya no oras como antes, porque ya no lees la Biblia como antes, porque ya no escuchas prédicas como antes, porque no escuchas música cristiana como antes, y te has alejado poco a poco. Y mira en la condición que hoy estás.
Si revisas lo que publicas, te darás cuenta qué tan lejos y qué tan apartado estás de Dios. Pero Dios no está interesado en juzgarte, sino en recibirte. Dios no está interesado en acusarte por lo que ya hiciste, sino en restaurarte. Y para eso quiero ir al libro de Mateos, capítulo 69. Y mire esta historia. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no lo conozco. Imagínense usted esto. Y mire lo que dice el verso 73 del libro de Mateo capítulo 26. Dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí podemos ver a uno de los grandes apóstoles de la Biblia, que no fue un hombre perfecto, que le falló a Jesús, que negó que estaba con Jesús, que negó haber comido con Jesús, que negó ser testigo de los milagros sobrenaturales en su familia, en su vida. Y dijo: yo no conozco a este hombre. Impactante cómo fue desleal Pedro con Jesús. Cuando Jesús más lo necesitaba, él tomó una decisión de negarle. ¿Y cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús en este tiempo? Y cuando te escuchan hablar, muchos dicen: ay, pero tú pareces cristiano. Y le dicen: no, yo no soy cristiano. ¿Cuántas veces tú has negado a Jesús? ¿Cuántas veces has dicho: no, yo era cristiano? ¿Cuántas veces tú has negado a Jesús? ¿Cuántas veces has negado a Jesús para encajar con un grupo de amigos o para encajar en el trabajo? Y dices: no, yo no soy cristiano. Y cuando te escuchan hablar, porque hasta tu manera de hablar delata tu propósito, tu manera de hablar delata el destino profético que tú tienes. Pero entonces, cuando te dice: oye, tú pareces cristiano, ¿tú de verdad que? ¿Tú eres? Dice: no, yo no soy cristiano, yo era. Y muchas veces vivimos así, negando lo que Jesús ha hecho en nosotros, negando que alguna vez conocimos a Jesús, negando que hemos conocido la verdad. Y Pedro se encontró en esta circunstancia tan difícil. Pedro se encontró fallándole a Jesús. ¿Cuántas veces le has fallado a Jesús? Mire lo que dice el verso 3 del siguiente capítulo. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron a la barca, y en aquella noche no pescaron nada. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos vuelto atrás? Es típico de nosotros volver atrás, de donde salimos. Porque cuando
empezamos a apartar del Señor. Empezamos a hacer las cosas que antes hacíamos, a relacionarnos con personas con las que antes nos relacionábamos y sencillamente volvemos atrás. Porque fíjese, cuando Jesús llama a Pedro, le dice: Pedro, ya no serás más un pescador de peces, serás pescador de hombres. Y luego, cuando Pedro falla, él vuelve otra vez ¿a dónde? A su vida antigua, a volver a pescar. Pedro vuelve otra vez a su pasado. Pedro vuelve otra vez a su vida cotidiana. Pedro vuelve otra vez a su día a día. Y mi pregunta en esta mañana a ti: ¿estás en tu día a día? ¿Has vuelto otra vez? ¿Has vuelto otra vez a tus días? A tus viejas amistades, a tu viejo vocabulario, a tus viejas músicas, a tus viejas costumbres, y has dejado a un lado a Jesús. Has dejado a un lado el llamado que Dios te dio. Mire lo que dice el verso 4 y continúa diciendo: cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Fíjese que cuando Jesús llamó a Pedro, hizo un milagro sobrenatural: multiplicó los peces en la red. Y luego que Pedro le falla a Jesús, Jesús se le vuelve a aparecer y le vuelve a hacer el mismo milagro para que Pedro reconozca el poder sobrenatural de Jesús. Y cuando Pedro sabe que ese milagro esté hecho por el mismo Jesús, por un Dios sobrenatural, fíjese que la Biblia especifica, dice que estaba despojado de su ropa porque estaba en el mar, y dice que se vistió y se echó al agua. Ahora yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿quién se viste para tirarse al agua? Pero ¿sabes algo? Al hijo pródigo le dieron ropas nuevas para que se vistiera. Le dieron anillo y calzado. Y Pedro no podía presentarse sin nuevas vestiduras ante la presencia de Dios. Y Pedro va a la presencia de Dios, aunque le había fallado Jesús. No importa cuántas veces les haya fallado al Señor, ven a la presencia de Dios y Él te sorprenderá de una manera sobrenatural y te vestirá con ropas nuevas y te dará otra vez lo que se te había asignado. Pero muchas veces, cuando nos apartamos, no queremos volver a Dios, por 2 o 3 razones. La primera de ellas es que tememos a lo que las demás personas puedan decir. Muchas veces nos apartamos de la presencia de Dios y no queremos ir a la iglesia porque me van a criticar. Mi familia me va a criticar, los hermanos de la iglesia me van a criticar. Y por eso no vamos a la presencia de Dios nuevamente. Otros que tienen talentos, quizás son músicos, fueron líderes, fueron diáconos, servidores, dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia de nuevo porque no quiero ningún compromiso. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú tienes que venir a la iglesia es por una razón: la salvación.
No importa lo que las personas puedan decir, no importa lo que puedas hacer o no hacer. Dios no está interesado en lo que tú puedas hacer en el templo. Dios está interesado en salvar tu alma. Pero muchas veces nosotros desapercibimos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Hace algunos años, hace algún tiempo ya, estaba leyendo un libro y el escritor de este libro narró una historia que había escuchado y decía que había un joven que tenía una ilusión de viajar en un crucero, que ese era su gran sueño. Su sueño era viajar en el crucero. Y trabajó por un año reuniendo todo su dinero para poder ir a este crucero lujoso. Y él preparó un bolso con galletas y queso. Dice, bueno, mientras esté en el crucero no tendré dinero para comprar comida, pero aquí tendré queso y tendré pan para comer, galletas. Y él viene y se montó en su crucero, un crucero hermoso, bello. Y cuando llegaba la hora de los buffets, unos buffets con comida costosa, con manjares deliciosos, él se encerraba en su habitación a comer pan con galletas. Y así lo hizo por varios días mientras duraba el crucero. Hasta el día que se agotó su pan y su queso, hasta el día que se acabó su provisión. Y tenía mucha hambre y cuando llamaban a comer en el buffet del crucero, él subía a su habitación. Pero ya tenía mucha hambre y tomó una decisión. Y la decisión fue que fue a hablar con el capitán y le dijo al capitán que si le podía dar trabajo porque tenía hambre y no tenía dinero porque todo su dinero lo había gastado en el ticket para abordar y él tenía mucha hambre, que si lo podía poner a trabajar en cualquier cosa por comida. Y el capitán lo queda viendo y le dice, enséñame tu boleto. Y cuando el capitán agarra el boleto le dice, pero este boleto tiene acceso a todas las comidas. No comiste porque no sabías que tu boleto te daba acceso a todos estos manjares deliciosos. Este boleto te daba acceso a todos los buffets, a todas las comidas. Y muchas veces nosotros estamos así, cuando decía el libro, que muchas veces estamos así. Estamos en el reino de Dios, estamos en la iglesia y desconocemos cuáles son los beneficios que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y a veces es muy fácil ocultarte en tu habitación, lejos de la presencia de Dios. A veces es más fácil apartarte de Dios porque desconoces cuáles son las bendiciones que Dios tiene preparada para tu vida. Y el boleto que tú tienes se llama salvación. El boleto que tú tienes fue comprado por precio de sangre en la cruz del Calvario. Y tienes acceso a una bendición sobrenatural. Pero muchos de nosotros preferimos volver a la pesca, a volver al trabajo, a volver a las 8 horas, a las 40 horas, a las 80 horas, porque desconocemos cuál es el principio real de la bendición. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán añadidas. Porque en tu país tenías necesidades y viniste aquí porque querías librarte de esas necesidades. Y ahora estás en este país y tienes otras necesidades que cubrir. Y has dejado la iglesia, has dejado el propósito, has dejado el llamado, porque ahora tienes otras. Y sigues en la misma circunstancia. Y sigues alejado de Dios. Y aunque publiques en tu estado 1000 cosas del Dios, tú estás lejos del llamado, estás lejos del propósito y estás lejos de la presencia. Y sobre todas las cosas, necesitas volver a tu destino. Mire lo que dice el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y por cada vez que Pedro negó a Jesús, Jesús le delegó una responsabilidad. Le delegó una asignación, le delegó un llamado, porque sabes algo, el Señor quiere perfeccionarse en tu debilidad.